El documento que presento se mantuvo en el tiempo y cobra fuerza décadas después gracias a un fenómeno de la empatía autoral. La empatía. En el periódico La Burla, publicado de 1860 a 1861, los jóvenes autores realizan un viaje sociocultural y político sobre Yucatán y Mérida, poniendo al descubierto las profundas y graves contradicciones estructurales que desangraban la vida social. En los textos denuncian con valentía a los blancos traficantes de mayas, quienes los vendían a los poderosos hacendados cañeros de la isla de Cuba. Estos jóvenes de pensamiento revolucionario y de escritura subversiva son autores literarios y actores sociales que valoramos en el ámbito de la permanencia del pensamiento juarista en Yucatán y sus interacciones y conflictos con otros jóvenes autores alineados o al servicio de grupos de poder local con fuerte arraigo en el trasfondo cultural colonial. ¿Qué es por eso creo que lo voy a tener que explicar y en eso voy a conseguir consistir mi participación. El siglo XIX es el siglo de las luces, por decirlo de alguna manera. Es el siglo de la palabra. Se escribieron millones y millones y millones de textos, la gran mayoría con muy poco valor. Muchos son alabanzas al poder o como elementos que participan en la grilla política mezquina entre grupitos de poder por el usufructo de pequeños cuotos de riqueza, etc. Lo primero que se observa en eso es que hay un trasfondo cultural colonial que todavía puede verse en muchos aspectos en Yucatán y en América Latina. O sea, la colonia no la hemos dejado totalmente, persiste. Hay ciertas conductas nuestras, ciertas actitudes nuestras que vienen de la colonia. Tenemos un trasfondo cultural colonial que es muy sutil, pero muy importante en la vida. Por ejemplo, un trasfondo cultural colonial, por ejemplo, en Cuba es bien claro. Un pueblo oprimido, un pueblo enhambreado, sediento, sin vivienda, sin salud, sin nada. Pero no se mueven, están inmovilizados, porque el trasfondo cultural colonial de ellos es la esclavitud. No es fácil para los cubanos hacer una revolución como la mexicana, por liberarse ahorita de esa opresión o de ese poder político, porque hay un trasfondo cultural que está muy interno en la psicología social y en la sociedad cubana, que impide cualquier movimiento, que impide cualquier movilidad, porque tiene que ver con ese periodo tan largo de la esclavitud que en Cuba duró hasta entrado el siglo XX. En Yucatán, como les digo, se escribieron muchas cosas, pero algunas sí sobrevivieron como textos que hoy en el siglo XXI valoramos con mucho criterio, y nos damos cuenta de su inmenso valor. Y justamente eran los textos que pretendían defender la sustentabilidad de la sociedad, que la sociedad fuera sustentable en medio de todo de la conflagración de la guerra de castas, de la guerra social. Los que participan en esto son unos jóvenes. Está Eligio Ancona, tiene 21 años. En este momento está Justo Sierra, tiene 19 años. Está un escritor que se llama Roque Castellanos, que tiene 21. Y hay otros dos que no recuerdo ahorita el nombre. Pero todos son, para el siglo XIX, ser jóvenes menor de 24. Los de 24 para arriba ya son adultos. 23 es un niño todavía. O sea, era gente muy joven. Entonces, si puedes pasar la primera, por favor. Hubo multitud de sociedades literarias
y publicaciones periódicas que facilitaron el desarrollo de autores y obras. O sea, era una interacción hubo gente especializada, había editores, había impresores, había técnicos en las imprentas. Fue una especialidad laboral que llegó con el decreto de las Cortes de Cádiz que permitía el ingreso de la imprenta, ¿no? Entonces se crearon todo ese tipo de actividades y de trabajos que no existían en la sociedad mexicana. La imprenta generó una serie de trabajos especializados: impresor, editor, corrector, tipógrafo, etcétera. Muchos trabajos que estaban en torno a la imprenta. La imprenta se volvió como un centro de operaciones del conocimiento. Ahí también hubo unas tan importantes como la de Spinoza en el siglo XIX, que se terminó vendiendo hasta bicicletas, se vendían muchos productos europeos. La siguiente, por favor. Entonces, estos textos que sobreviven son sobre lo nativo y tratan de buscar una expresión propia. Eso también les da vida, la expresión propia. Por favor, la otra. Esa necesidad que tenemos los seres humanos de agruparnos. O sea, la gente se agrupaba. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre tiene necesidad de agruparse. Entonces se agrupaban sociedades literarias, la lonja, la burla, esta y la otra, por diferentes ideas, pero la gente se agrupaba en grupos y eso es muy interesante. Adelante. Lo que no queda duda es que la juventud se entregaba a la gente a las sociedades literarias. Las sociedades literarias eran además como clubes en nuestra época. Había billar, había ping-pong, había cerveza, había baile, y además se hacía un periódico y además se escribía poesía, se escribía cuentos, se escribía novela. O sea, la literatura estaba asociada a una serie de cosas de la vida, no solo de la cultura, sino de la vida de la gente. Eso ha cambiado muchísimo. Ya la literatura no la asociamos a eso. En esa época la literatura se asocia a la vida social. Hay fiestas, hay actividades de todo tipo. Algunas sociedades de estas importantes se transformaron en colegios, en instituciones de importancia de la enseñanza, pero iniciaron como es un mundo de las sociedades, por favor. Entonces, en esa sociedad literaria se generaba una sociabilidad, o sea, la literatura servía como una forma de integrarnos a la sociedad, de conformar una sociedad nuestra. Es como les digo, una forma de sociabilización, de socializar, no solo de crear con el lenguaje, sino de involucrarnos con la sociedad en lo que nos permitían. Una sociedad seguramente conservadora, reaccionaria, muy dominada por estamentos religiosos, muy racista, profundamente racista y profundamente clasista. Eso generaba que los jóvenes se tuvieran que asociar para valer algo, para ser alguien. La otra, por favor. Dos sociedades literarias en pugna, y esto es bien interesante. La una sobrevive y la otra no. La concordia y la burla. Fíjate tú que los de la burla, que eran estos jóvenes que ya les dije que fueron grandes escritores mexicanos, se separan de la concordia. La concordia acaba de pasar la lucha de la reforma en México. Entonces ellos hablan de la pacificación del país, que olvidemos todos los rencores, que haya concordia en todos los sectores. Los otros se extienden, se separan de la burla, de la sociedad de la concordia, cuyo periódico se llama La Concordia, y crean una nueva sociedad que se llama La Burla. Y efectivamente se van a burlar de la sociedad.
Van a hacer algo que no se había hecho en Yucatán y se hizo muy poco en América Latina, que es burlarse de los estamentos sociales con un propósito, desde luego. Adelante. El periódico de la sociedad, La Concordia, se llamaba La Guirnalda, y el periódico de la burla se llamaba La Burla. Ahí está el conflicto entre liberales y conservadores, pues. Adelante. Sí, sigue, por favor. Bueno, eso ya lo expliqué. Pues, se asocian los muchachos, sigue, por favor. En estas sociedades literarias, no cree usted que solo había jóvenes, había, por ejemplo, una sociedad literaria donde estaba Crescencio Carrillo Ancona, un gran obispo de Yucatán, una persona maravillosa, humana, generosa, un verdadero humanista, historiador. La historia de Yucatán que escribió Crescencio Carrillo Ancona es bellísima. Apolinar García y García, un escritor muy conocido y político, José Patricio Nicol y Olegario Molina. Mira dónde nos venimos a encontrar con Olegario Molina, escritor, poeta, en una de estas sociedades literarias. Adelante. En la otra, en la burla, estaba Eligio Ancona, como les decía, José García Montero, Serapio Vaqueiro, Manuel Peniche. Serapio Vaqueiro, por ejemplo, hace una obra maravillosa que es Las Revoluciones de Yucatán desde 1860. Es una obra maravillosa que todos deberían leer. Es la historia de la guerra de castas. La universidad lo editó en 5 tomos y se consiguen muy baratos. Adelante. Este aquí lo ven como Molina Solís lo pasa por encima en su historia de Yucatán. Dice que fue un pequeño grupo juvenil que introdujo la cizaña entre los socios antes fraternalmente unidos. O sea, pero lo dice así, ¿no? Como no pasó nada, solamente cizañeros. Y vamos a ver adelante. Es como un relato mínimo lo que yo les voy a decir adelante. Esta es la burla. Es, como ven ustedes, muy francés. Todavía no tiene una estética propia. Su lenguaje visual es muy francés. No había una modificación aún. Adelante. Seguimos, ahí está la página introductoria, la introducción donde ellos dicen lo que van a hacer. Adelante. Ahí está. Esa es la burla, es el 21 de octubre de 1860. Es el día que sale la burla. Sale el periódico. Tiran como las mujeres tiran el viriñaque, que era, pues en cierto sentido, una prenda muy incómoda de metal que usaban las mujeres para hacerse así más voluptuoso el vestido. Tiran todo, lo tiran, o sea, vámonos, vamos a cambiar esta sociedad. ¿Por qué? Porque somos hombres modernos. Son hombres modernos. Ya no queremos ese pasado, ya no queremos seguir con este trasfondo cultural colonial. Efectivamente se había logrado la independencia en 1823, pero la sociedad colonial estaba totalmente metida en la sociedad yucateca independiente. Por eso ellos rompen con todo eso y lo tiran para atrás. Son gente moderna, son la primera gente moderna que hay en México, en Yucatán. Adelante, por favor. Ahí están burlándose de los políticos. Adelante. Es como toda la carrera política es estar allá arriba. Adelante. Aquí está señor doctor, aquí tiene usted la burla. O sea, la reacción de la gente hacia la burla, hacia el periódico La Burla, pues fue el desprecio. Pero ahorita vamos a ver por qué el desprecio. Sigue, por favor. Ahí está esta lámina, es brutal. Es muy conocida, se llama La Indiera. Alguien la sacó del periódico, la descontextualizó y la publicó y se volvió muy conocida esta imagen, pero en realidad tiene una significación dentro del periódico mucho más fuerte. Esta señora, dan ellos en el periódico las señas, esta indiera está en la calle tal por tal, en la casa de color tal, para que la autoridad vaya a buscarla.
porque eso era un delito. Salían a cazar indios, los amarraban, los dejaban una noche en una casa, en Progreso, en Cisal, ¿eh? Y en la noche los subían a los barcos y los vendían. Hubo casos en que un pueblo entero se llevaron. Les fueron y les prometieron que iban a ir a Cozumel a recoger una cosecha. Y pues, pero tenían que llevar a toda la familia porque iban a tardar 6 meses. Allá les iban a dar casa, comida, etcétera. Cuando se dieron cuenta estaban en Cuba, vendidos a los cañeros. Hay incluso una tarifa de cuánto se pagaba por cada uno, si era mujer, si era hombre, si era niño, etcétera, etcétera. Bueno, la otra, por favor. Ahí está al tiempo de la caza, de la pesca, ¿no? Está pescando los indios como si fueran peces. Es una industria nueva en Yucatán. Adelante. Y aquí está, vamos a la otra, por favor. Esta, después de la pesca. Es como que nos deja ver cómo había una interacción social, cómo las clases sociales se enriquecían. O sea, no era el indio contra el indio, sino que era esta gente, criollos. Él dice que había algunos españoles, dice el periódico, que se encargaban de este negocio. Don Mariano Guzmán, que es el editor de este periódico, había hecho otro periódico en 1840. Un periódico muy interesante, pero allá ataca a los ingleses. Aquí ataca a los españoles, que los españoles están viniendo a traficar indios. Allá en 40 o 20 años, 20 años más tarde, atrás, en un periódico, Mariano Guzmán denuncia a los ingleses que vienen a extorsionar y a quedarse con el dinero de los yucatecos. Es un poco xenofóbico, Mariano Guzmán. Odia al extranjero, hay un odio al extranjero evidente. Era el separatismo yucateco. Ahí está bien registrado. Bueno, ya creo que con eso creo que no hay más, ¿o sí? No hay más. Bueno, esa es la idea. Es gente moderna en Yucatán, porque quien piensa en la sustentabilidad de las cosas, que la sociedad sea sustentable, que la literatura tenga un registro, no se pierda en el tiempo, pues es la gente moderna. Es un fruto de la modernidad, no de la era antigua. Y esta gente, creo yo, en Yucatán fue la primera gente moderna. No digo el modernismo, no, eso es un movimiento literario. El modernismo como angustia, porque ellos realmente, tú lees el periódico y ellos realmente se angustian por esta sociedad que está permitiendo este tráfico de indígenas, de hombres y mujeres a Cuba. Dice ellos dicen que eso no es tolerable, que eso no es permitido. Entonces, veamos lo que les decía yo aquí de la empatía autoral. Eso es típicamente moderno. O sea, ahorita lo vemos, por ejemplo, cómo un escritor puede tener empatía con las mujeres, entonces escribe cosas más o menos de tendencia feminista, aunque no sea mujer, pero tiene empatía hacia el tema. Aquí, evidentemente, vemos que hay una empatía. El autor o los autores tienen empatía hacia los indígenas, y eso es muy raro. Estamos en medio de la guerra de castas, hay un odio racial brutal. La guerra de castas o la guerra social, es una guerra a muerte, de exterminio. Los indios quieren exterminar a los blancos y los blancos quieren exterminar a los indios. Queman los pueblos y los mayas se vienen y queman otro pueblo, se mata, se viola. Es una guerra totalmente brutal. Y estos muchachos en medio de eso salen y dicen,
como la guerra se puede todo, en el conflicto étnico todo se puede, menos esto, ¿no? Como una ética moderna, del hombre moderno. El hombre moderno se preocupa por la vida, por la honestidad, por la justicia. Al hombre antiguo eso no le importa. En la colonia, ¿a quién le importó la justicia? Si un hacendado violaba a una niña en una hacienda, ¿qué pasaba? Nada. ¿Cuál justicia? Bueno, si había mucho pleito y mucho conflicto y se alteraba la comunidad de la hacienda, los miembros que vivían en la hacienda, en la plantación o en la estancia, pues lo que hacía era decirle, bueno, eres libre, vete, y tu papá y tu mamá que se vayan de aquí. Y la sacaban. Eso era toda la penalidad. Pero hacia él no había ninguna pena. No había justicia. La ley era la ley del rey, pero el rey no servía para nada. El rey no existe. Dice, por ejemplo, hablando de literatura, se dice que el rey había prohibido la circulación de libros en México y en el mundo colonial. Mentira, nunca pudo hacer eso. Los libros circulaban por todos lados. Llegaban a Campeche, desembarcaban los barcos, llevaban cajas de libros y se iban para Oaxaca, para México, para Yucatán, para Campeche, para donde quieras eso. El rey nunca pudo controlar nada, nunca pudo hacer justicia. Y nada, nunca hubo justicia. Entonces, estos hombres, pues eso les digo, hombres modernos, ¿sí? Tienen en la sustentabilidad ese aspecto, que creo que estoy claro hablando de literatura y es un poco lejano a lo que estamos acostumbrados a oír de sustentabilidad. Pero pienso que la sustentabilidad es una preocupación del hombre moderno, no del hombre antiguo. El antiguo despedazaba, iba para adelante, vamos para adelante, para adelante. Ahora, vean, por ejemplo, ustedes cómo la sociedad mexicana ya es una sociedad moderna, ¿no? Vean lo que ha pasado con la obra del Tren Maya en la ruta de Cancún. La sociedad está impresionada, o sea, no se puede hacer más porque no hay poder y hay un poder centralizado muy fuerte, muy autoritario, pero la sociedad está sacudida emocionalmente por el daño ecológico, yo creo que sí. Y es ¿por qué? Porque es una sociedad moderna. Es una sociedad que trae en sí, dentro de sí la sustentabilidad. Ellos sabían, en otras palabras, que esta sociedad yucateca era con los mayas o no podía ser la sociedad. A los mayas había que integrarlos a la sociedad o la sociedad se iba a descuajar completamente. Tampoco es una actitud así muy noble, muy, ay, que románticos, que cristianos. No, vamos a defender a los mayas. No, era un poco defenderse a sí mismos, porque sabían que la sociedad se iba a desbaratar. Vean ustedes cómo tuvieron que evacuar Mérida. Quemaron 2 veces Valladolid, despedazaron Tizimín, en Peto mataron un montón de gente. O sea, era algo tremendo, no crean. Cuando deciden evacuar Mérida, es porque la guerra ya estaba perdida. Estaba totalmente rodeada Mérida. Y sale un caminito de gente que permiten ellos que se vayan hacia Campeche. Y los yucatecos terminan en los parques, en las calles, viviendo en las calles. Ya no había nada para alquilar, incluso la gente que tenía dinero, no había nada que alquilar, estaba en los parques, así estuvieron mucho tiempo. Pero porque eran hombres antiguos, vamos a despedazar a los mayas, estos bárbaros criminales, entonces vamos a quemarlos. Llegaban a los pueblos, las mujeres y los niños se metían en la iglesia, cerraban con trancas y quemaban la iglesia. Entonces los mayas al otro día se aparecían en otra ciudad y les hacían lo mismo. O sea, era una guerra de exterminio. Las guerras étnicas son guerras muy duras, hasta que surge el hombre moderno. Dice, no, un momentito, así no, eso no va a sobrevivir si seguimos haciendo eso.
Tenemos que parar, tenemos que negociar. La negociación, el escuchar al otro, la democracia, todo eso son cosas del hombre moderno, no del hombre antiguo. Por eso es tan difícil que la democracia se haga paso en América Latina, porque no todos los hombres son modernos. Todavía incluso podemos encontrar mucha gente antigua que te dicen, no, es que yo quisiera que aquí hubiera autoridad y que fuera el ejército el que mandara para que esto funcione. Pues esa es una mentalidad antigua, es una mentalidad colonial. La colonia se nos metió. Es muy simpático, ¿no? Por ejemplo, los 15 años de la niña, ¿no? Le hacen los miriñaques, le hacen toda la niña para su fiestecita de 15 años. Pero es una forma colonial de aceptar ¿cómo te digo? El yugo colonial es una forma, yo imito a la reina, yo imito al poder, yo me quiero acercar a esos moldes del opresor, puramente colonial, es un residuo colonial. Tenemos muchos reductos coloniales en el lenguaje, en la forma de ser, en la forma de alimentarnos. El otro día un amigo le dijo a la muchacha de su casa, a la trabajadora de su casa, me dijo, le preguntó a su esposo y la criada no vino. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? La criada, la muchacha. Bueno, pero es que no es ni criada ni es muchacha, porque es una señora, ya no es una muchacha, es una señora. Y criada, ¿sabes de dónde venía criada? De que los criaban. Como había tanta necesidad y tanta hambre y tanta pobreza, pues entonces lo que hacían los indígenas era, te entregaban la niña para que tú la criaras. Y en cambio a eso, hacía algunas cosas en la casa a medida que crecía, y ya cuando crecía hacía más cosas. Pero tú la criaste, le diste de comer, eso es criar. Entonces, bueno, creo que desde aquí, desde la literatura, se puede ver la sustentabilidad, el discurso de la sustentabilidad como un acto de la modernización, como un hecho del hombre moderno, al hombre antiguo, al hombre que no ha podido visualizar la modernidad. La naturaleza tampoco le importa, ni le importa al hombre, ni se preocupa por la angustia que tenga el otro. Eso no le importa. Sí, estamos a veces en situaciones horribles, ¿no? Por ejemplo, ahorita puedes encontrar gente que ahorita han matado ya 36,000 personas, los judíos en Gaza. A mí se me hace una cosa con la cual yo difícilmente puedo comulgar, pero hay gente que te dice que bueno, los acaben para que se acabe. Es eso, así pensaba el rey, ¿por qué creen que interviene el padre de las casas en Yucatán contra Fray Diego de Landa? Fray Diego de Landa era un hombre antiguo, y lo moderno no quiere decir que sea lo actual, o sea, la sociedad con la luz No, no es eso. Es una actitud. Por ejemplo, estos eran modernos, pedían la sustentabilidad de sociedad. El padre de las casas, cuando Fray Diego Landa manda a quemar casas y mata más de 30,000 personas en Yucatán, el padre Landa dice, no, 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 eso es un horror, eso no se puede hacer, no sean anormales. Y va y habla con el rey, y el rey toma la decisión de que la Inquisición no se le aplique a los indígenas. O sea, pero fue gracias a don Bartolomé, a Fray don Bartolomé de las Casas, que separó la Inquisición hacia los mayas. Iban a acabar con todos. ¿Por qué? Porque ahí está el hombre moderno, Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa lo ve. Es una obra maravillosa que ustedes pueden conseguir muy fácilmente. Eso es lo que yo quería decir, demostrarles que lo moderno no está solamente en nuestra época, no solo acá, en el siglo XIX y más atrás encontramos al hombre moderno. El hombre moderno es el que se angustia por la naturaleza, el que le duele.
Si tú ves, hay mucha gente, tú le preguntas lo del tren, sí, no pasa nada, pásenlo por donde sea, eso no me interesa, o sea, todo lo contrario, que venga más rápido. Hay gente que dice, no, momentito, eso es una cosa loca lo que están haciendo ustedes. Ese que dice que es loco es el hombre moderno. Ante el discurso autoritario, no pasa nada, vamos a cruzar por encima. Mira, eso no se puede, es un terreno kárstico, es esto. No, 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 va para arriba. Yo, y ahorita vamos a empezar a ver las consecuencias de un discurso autoritario y de un discurso moderno. ¿Moderno qué quiere? ¿Lo moderno qué es? La ciencia. Entrégame el estudio de impacto ambiental. Nunca lo entregaron. Un juez de Yucatán antier vuelve y le dice, no se le olvide que tiene una suspensión de obra. Hace 15 días salió la suspensión, el amparo. No la suspenden, siguen. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Entonces, básicamente era eso. No sé si quieren, si queda claro o si me quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Creo que alguien ha puesto algo en el chat y también tanto aquí los presenciales como las personas que están acompañándonos en el Meet pueden hacer algún comentario o alguna pregunta. Hay un comentario ahí, ¿qué dice? Que no lo veo bien. El pensamiento antiguo es un pensamiento cómodo. Sí, efectivamente, es muy cómodo, ¿no? Estoy aquí yo mismo. Fíjate, por ejemplo, en la Edad Media, ¿por qué se desarrollan las abadías? Pues un hombre se aventaba, por ejemplo, ¿no? Decía, yo voy a caminar derecho y voy a conquistar esas tierras, ¿no? Pero yo, no el rey, sino yo. No la iglesia, sino yo, Jorge Mantilla, voy a... Y empezaban a caminar hasta que le daba temor. Regresaba y no construían su abadía y se quedaba rezando el resto de su vida. Es muy difícil, sí. Hay una, es cierto lo que dice la compañera, compañero. No sé si alguien por acá tenga alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que pues son épocas difíciles, ¿no? Tanto el 19 como el 20, como el 21, porque nos encontramos estos dos tipos de pensamientos y también nos encontramos autores y políticos que tienen esos conflictos, ¿no? Podemos ver de decisiones que corresponden a ese pensamiento antiguo, como lo denominas, y también otras acciones que o aparentan o que comulgan más con un sentido de modernidad. Entonces aquí es un conflicto, lo vivimos en la política, nos han querido vender, ¿verdad? Dos monedas opuestas y yo tendría dudas sobre eso por una parte, y por otra parte, pues ver esas publicaciones de la época donde pues conviven estos dos pensamientos y estas dos fuerzas. De hecho, bueno, tú lo comentas en tu misma obra sobre la historia de la imprenta, cómo nace el periodismo con estas dos perspectivas, con estas dos visiones del el grupo de los sanjuanistas queriendo transformar, queriendo cambiar, y bueno, el grupo del poder, ¿no? Buscando otro tipo de comunicación. Así es. Fíjate, me hiciste acordar, y para terminar, es que para sellar el tema, este periodiquito no lo vas a creer, pero tuvo una influencia brutal. No sé cómo todavía, este periódico le llega al presidente Benito Juárez. Lo tiene en su mano. Y cuando Benito Juárez tiene eso en su mano, él es un hombre moderno, pero moderno de verdad, o sea, el extremo de moderno del siglo XIX. La separación de esto, la educación, paz. Es un hombre que está pensando en una sociedad distinta. Eso es ser moderno. Y le llega al periodiquito y declara la pena de muerte. Eso se me lo terminé y no lo comenté, para los traficantes de mayas a Cuba. Y claro, se vuelve
una actitud subversiva, o sea, ya es de noche, es mucho más, lo siguen haciendo, pero es muy difícil. Bueno, mira, fueron tantos los mayas que se llevaron, que en La Habana hay un barrio que se llama Campeche, y tú vas y sí tienen rasgos mayas las personas. O sea, hay muy poca memoria histórica en Cuba. En Cuba la única memoria histórica es la de la revolución, porque es lo que le conviene, pero otras historias, otras referencias históricas están muy borradas, ¿no? Y fue muy difícil, lo quisimos hacer, pero fue supremamente difícil rastrear eso. Sí se hubiera podido, pero no tuvimos colaboración de la Universidad de La Habana ni nada. Y solos era muy difícil entrar a ese barrio. Era un barrio muy peligroso, barrio popular peligroso. Entonces, No, un comentario más, pero también veo que hay otros comentarios en el chat, ahorita lo leemos, sobre lo que tú dices de este barrio. Yo recuerdo, Jorge, también en el edificio anterior de antropología, donde conocí a Barnett, por cierto, y a otro historiador que vino en alguna ocasión con Barnett, estoy hablando de los 90, ¿no? Que estaban investigando, estaban haciendo como un estudio interesante, y además lo mira uno con ternura desde los ojos de esta época, era como una cuestión de línea sanguínea para buscar en los orígenes mayas, porque había colonias, mencionan que había colonias mayas y gente todavía con apellido maya en Cuba, derivados de esta situación. Y yo te quería preguntar, de esta famosa indiera que la vemos ahí y nos causa siempre asombro esta caricatura. ¿Hay algún dato de la persona? ¿Se supo quién era o no? pues mira, lo que sí se supo, el Mariano Azuela no puede, porque en el último ejemplar dice, desafortunadamente mis conciudadanos, ya sabes, ¿no? Un discurso muy decimonónico, mis escritores, los autores de este periódico, tuvieron que salir en la noche porque los iban a matar. Se habían organizado ya la forma de eliminarlos y se escapan rumbo a Tabasco. Después vamos a encontrar en las memorias de Justo Sierra esa narración de cómo se escapan de Yucatán porque ya esas gentes habían ordenado matarlos. Y Mariano Azuela, que era muy astuto, era un impresor muy importante, pero sabía de política y sabía que estaba pegando donde dolía, ¿no? Y sabía que les iban a perseguir. Apenas se dio cuenta, los ayudó a salir y estuvieron casi 2 años fuera. Ya después Juárez publica el decreto y ya no se atreven a regresar. Bueno, es que llegó a ser un negocio tan próspero que hasta los limoneros se robaban. O sea, pasaban en carretas y veían gente, por ejemplo, esa gente que sale a la madrugada a recoger cosas o duerme en la calle, la subían y se iban. Pueblos enteros se llevaron. Claro que si no eres moderno, si no tienes el problema de la modernidad encima, es esa angustia por el otro, angustia por el medio, angustia por la transformación, por esas cosas, pues no hay ningún problema. Todo lo contrario, qué bueno que están llevando los indios. Así decían muchos, ¿no? Que se los lleven a todos, ¿sí? Pero a la gente que no tolera eso, pues es la que se atreve a publicar. Por eso yo te decía al comienzo, hay cientos de miles de escritos en el 19, pero pocos valen la pena y dicen, este es el que está acá, ¿sí? Lo demás no vale la pena, en muchos sentidos no vale la pena, por ejemplo, de poesía. Es una porquería, o sea, ese romántico, el lambiscón de la mujer, que ve a la mujer como un objeto, que bueno, cientos de miles de gente hubo así, y de escritos. Con que leas uno, ya leíste toda esa caterva, no vale la pena, no tiene sentido. Pero este sale y te dice un referente y lo puedes investigar. Esto tiene también una correlación con una novela que hace un señor que se llama Pantaleón Barrera, que es justamente, ¿cómo se llama? Los misterios de Santa Cruz. Y es Pantaleón Barrera el que crea el decreto de exportación de inventa de los mayas a Cuba, si se les ve
con las armas en la mano. El decreto dice que el que se le vea con las armas en la mano se le se le vende a Cuba. Pero pues la ley dice una cosa y la realidad fue todos los mayas a venderse, ¿no? O sea, como si tuvieran las armas, ¿no? En fin, pero quisiera que sí quede bien claro que todo esto ¿cómo te digo? Tiene que ver con el hombre moderno, es la modernidad. El hombre antiguo no se preocupa por eso. Y no estamos diciendo que en esta sociedad no haya gente antigua. Claro que la hay. Y hay muchísima gente antigua. Esa gente, por ejemplo, que se pega al poder, ¿sí? A ver qué le cae del poder, ¿sí? De este candidato, del otro. Eso viene, ahí está la lámina al comienzo, la pusimos. Es como la vara de premio, ¿no? Entonces, si está cerca el candidato, eso no ha cambiado. Es una forma política antigua de hacer política. ¿Quién hace política moderna en México? No sé, yo no creo. Díganme ustedes, una persona, ay, los del Movimiento Ciudadano con sus tenis naranja, ¿qué te eso es tan insignificante para conducir un país, que es uno de los más complejos del mundo, que tiene un nivel de desarrollo muy elevado y que puede llegar a un nivel mucho más alto si se maneja bien. Porque estamos en un momento donde el país puede llegar así o puede irse así. Y pasarnos lo que pasó y no está lejos, con Venezuela. En fin, ahí no hay un actor moderno. Yo no veo en la política actual un actor moderno. No. Hay otra que dice, no, yo voy a acabar con la violencia. Sí, pero ¿cómo? O sea, proponga, no haga, diga, o haga la política distinta, ¿no? No tenemos otra forma de hacer política. Somos muy pobres políticamente, ¿sí? No hay ingenio, porque no se le da cabida a los jóvenes. Ya date cuenta tú quiénes están al lado de ellos. No hay ningún joven. A los jóvenes los tratan como, o sea, eso. Cuando los candidatos deben estar rodeados de puros jóvenes, que son los que tienen las ideas, la estética para hacer una campaña, por ejemplo, ¿no? Gente joven diseñando la publicidad, entonces, no, agarran en compañías donde hay gente que, yo siento eso, ¿no? Que todavía en América Latina nos arrastra lo antiguo, ¿no? La tradición, la rémora esa, ¿no? Y estamos en un universo sumamente complicado, ¿no? Donde va materialmente, estamos casi a puntito, a unos puntos de entrar a una tercera guerra mundial. Y nosotros como si nada, ¿no? Pero en Europa ya se siente, ¿no? Ya les quitaron el presupuesto a la educación, a la salud, para fabricar armas. Todos los países europeos. Ahorita el 7.8% del Producto Interno Bruto de Alemania es para hacer armas. En Francia, en España, en Italia, etcétera, etcétera, están dedicados a fabricar armas, porque saben que el problema viene y Estados Unidos no necesariamente los va a ir a defender. Trump, si gana Trump, él ya lo dijo, yo hago así, ustedes y cada quien se defiende. Yo no voy porque ustedes pagan lo que yo voy a ir a hacer allá. Así que el mundo está cambiando muy rápido y no hemos entendido todavía lo moderno, la modernidad. Hay gente que, incluso yo tenía estudiantes en la facultad que no se angustiaban de las cosas. Y no es posible, un hombre moderno que no esté angustiado, que no sufra, que no le duele en la sociedad. Eso no es normal. Eso no es un hombre moderno. Muchas gracias.